Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me complace especialmente que uno de los primeros actos de este 2022, dentro del ciclo Conversaciones en el Real Casino, esté protagonizado por el periodista Andrés Aberasturi. No voy a extenderme en su dilatada trayectoria en prensa, radio y televisión, pues será nuestro consocio, Marcos Arbeola, quien haga la presentación del ponente, pero sí me gustaría destacar de él unos rasgos que lamentablemente en la actualidad están en desuso: la moderación, el respeto, la tranquilidad, el saber escuchar, la buena dedicación, al fin y al cabo. Por eso estoy seguro que será un placer escucharle esta tarde. Gracias por venir, Andrés. También quiero destacar la labor de nuestro consocio, Basilio Rodríguez Cañada, coordinador y moderador de este ciclo, Conversaciones en el Real Casino, que ya ha contado con la intervención de Javier Rupérez, Luis Alberto de Cuenca, en meses anteriores. A todos, coordinador, presentador, ponente, gracias. También a ustedes, nuestros consocios, gracias por venir. Espero que disfruten de esta tarde. Muchas gracias. Cuando mi querido Basilio Rodríguez Cañada me propuso presentar a nuestro invitado de hoy, Andrés Aberasturi, pensé que poco podía descubrirles de una persona a la que la mayoría de nosotros reconocemos y a la que, con solo oír su nombre, se nos viene a la cabeza su rostro y su voz. Es lo que tiene estar tantos años trabajando en los medios de comunicación. Sin embargo, indagando un poco más, he descubierto facetas en Andrés Aberasturi que no conocía y que voy a compartir brevemente con ustedes. El primer recuerdo que tengo de nuestro invitado es de los años 80, concretamente entre los años 1988 y 1989, cuando Andrés Aberasturi comenzó a trabajar en el telediario de Televisión Española. En aquel entonces me resultó impactante ver a una persona de aspecto normal, alguien a quien te podías encontrar por la calle compartiendo las noticias con los espectadores de un modo tranquilo, cercano y con un tono de voz suave, además de una dicción agradablemente imperfecta. Hasta entonces, los telediarios habían seguido un patrón definido, con presentadores de aspecto atractivo que leían las noticias sin aportar su mensaje personal. Por el contrario, Andrés transmitía y compartía las noticias, iniciando lo que luego se vino a denominar telediarios o noticieros de autor. Iniciando también el camino que siguieron muchos otros periodistas de procedencias diferentes al medio audiovisual y que les permitió acceder a la televisión. Y es que se notaba que aquel periodista venía con un buen bagaje profesional. Andrés Aberasturi llevaba trabajando como periodista desde 1968, primero en el diario Información de Alicante y después en el diario Pueblo, hasta su cierre. Además, en 1976 pasó a formar parte del equipo de redacción de informativos de Radio Nacional de España, cadena con la que ha trabajado muchísimos años y colabora aún hoy en día aportando su mensaje cercano, certero y la compañía afable de su voz. También ha trabajado en Onda Cero, en Antena 3, en Telecinco, en Euskal Telebista, en Telemadrid y en diversas publicaciones de prensa como articulista, crítico y columnista, lo que le ha convertido en una figura reconocida por su larga y variada carrera y realmente querida por el público. Pero nuestro invitado, además de ser periodista, locutor, conversador, presentador, también es escritor y poeta, especialmente poeta. Ha publicado varios libros. La primera recopilación poética, Sincronía en tiempo de vals, luego a la que siguió Las soledades de Karankafufa, difícil de pronunciar, vaya broma. El libro de las despedidas, Hablando solo. Otra faceta realmente importante de Andrés es la de padre y marido. Andrés es padre de 2 hijos, uno de ellos, Cris, con una discapacidad severa, parálisis cerebral.
Cris y la vida con Cris le ha inspirado otras dos obras, una de ellas de gran éxito. Un blanco deslumbramiento, palabras para Cris. Además de Cómo explicarte el mundo, Cris. Ha sido muy emotivo, de verdad, leer Un blanco deslumbramiento, ese libro prácticamente escrito en la planta quinta de un hospital. Andrés es, además, fundador de la Fundación Nido, fundación creada para ayudar a los niños con parálisis cerebral. Por lo tanto, nos acompaña hoy un hombre polifacético, un periodista, presentador, locutor, conversador, escritor, poeta, marido y padre. Recibámosle con un aplauso. Ahora va a dar comienzo una conversación al estilo periodístico. Basilio me ha pedido que le dé la palabra para comenzar. Muchas gracias, querido Marcos, señor secretario, queridos consocios, amigos y amigas todos. Efectivamente, este es un ciclo, como ya anunciamos el pasado año, muy especial, donde vamos a tener invitados con un perfil diferente, pero que no van a dejar a nadie indiferente. Y, desde luego, nuestro invitado de hoy tiene ese carisma, esa peculiaridad de hacerle un hombre especial, inolvidable, querido. Por eso, antes de iniciar, a petición suya, esta conversación, en la que vamos a ir indagando sobre distintos aspectos profesionales, literarios y personales, con el permiso de Andrés, y para que vean ustedes cómo gesticula, porque en Andrés es muy importante la comunicación escrita, por supuesto, pero también verán ustedes cómo es un gran comunicador del lenguaje corporal. Ya verán ustedes cómo sus gestos son muy elocuentes. Y lo digo porque voy a leer un texto que le ruboriza especialmente y que seguro que no querría que leyese, pero pues es una manera de expresar realmente cómo le veo yo. Creo que la presentación de Marcos ha sido magnífica. No voy a entrar en las obras como él lo ha hecho, pero sí quiero darles una idea de cómo veo yo a este hombre, a Andrés Aberasturi. Escribía yo hace algo así como 13 años. Andrés Aberasturi es un referente principal del mejor periodismo que se ha ejercido en España durante las últimas 4 décadas. Primer gesto. También pasará a la historia de la literatura, muy a su pesar, como un excelente poeta, a mitad de camino entre la poesía social, por una parte, entendida, según afirmaba Pepe Hierro, como una tendencia literaria marcada por el compromiso político derivada de su sentido ético, su afán de justicia, su solidaridad con el oprimido, su clamor contra el opresor, y por otro lado, la poesía de Andrés es deudora de la mejor lírica, no sé si es el tercer o cuarto gesto, que le caracteriza por ser cauce de expresión de la subjetividad del hombre, de sus sentimientos y emociones, al observarse a sí mismo y al contemplar al mundo del que forma parte. Aberasturi es un excelente autor y un magnífico profesional que ha sabido llegar a la fibra sensible de los lectores, oyentes y televidentes, que no le permiten retirarse y desconectar sin más del mundo, porque necesitamos voces críticas y autocríticas como la suya, que nos hagan tomar conciencia de nuestra realidad y plantar cara a la sinrazón. ¿Cómo te suena esto, Andrés? Es una barbaridad, claro. Buenas gracias a todos por estar aquí, incomprensiblemente. Pero, claro, esto de pedir prólogos a los amigos siempre es igual, porque siempre te ponen. Pero ninguno se ha atrevido a decir que voy a entrar dentro de la historia de la literatura de España. Me parece una cosa verdaderamente excepcional. O sea, como decía la película esta, nadie hablará de nosotros cuando estemos muertos, de mí ni siquiera cuando esté envejeciendo todavía más de lo que envejezco. No, me suena todo, es una bobada, realmente. Yo te lo agradezco mucho, pero me parece una exageración,
no sé. Si yo me creyera todo eso, hombre, se lo voy a decir a mis nietos. Te ha faltado el oficio de abuelo, entre todos los oficios. Padre, hijo, nieto. Abuelo también. Pero no tengo ningún... Es más, yo no me considero un autor en el sentido estricto de la palabra. No te consideras un autor, sin embargo, tienes en tu haber unas cuantas obras. Ya, pero es que una cosa es ser un autor y otra cosa es haber publicado libros, ¿no? Yo he publicado libros, o me han publicado libros. Yo creo que he escrito 2 libros con intención de que fueran libros. Uno con un planeta, Dios y yo, y otro sobre los chats, que entonces eran una novedad, y había un lenguaje y un metalenguaje y todo esto con una filóloga, con Pura Salceda, y ella hablaba desde la filología y yo hablaba un poco desde ese metauniverso donde tenías que decir ja, 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 que me era ridículo porque era como de pulgarcito, ¿no? Y no había emoticones en esa época. Y esos 2 libros sí los escribí pensando que se pudieran publicar algún día, no lo sé. Los demás han salido todos por casualidad, o sea, porque me salían artículos largos o porque me empezaba a enrollar conmigo mismo y terminaba, y ya cuando veía que iba por el folio 30, digo, coño, pues esto puede ser un libro. Ahora, ¿por qué he publicado esos libros? Porque he salido en televisión. O sea, si todos los libros que yo he escrito los hubiera escrito una persona que no ha salido en televisión, evidentemente no se hubieran publicado. ¿También Salvo... un blanco deslumbramiento? ¿También un blanco deslumbramiento? Eso ya es un problema entre tú y yo. Porque el blanco deslumbramiento, bueno, pues estábamos en radio, yo te lo enseñé a ver qué te parecía y tal, y tú querías, te pareció bien y lo querías publicar con cierto pudor por mi parte, porque es un libro complicado, pero al margen del blanco deslumbramiento, que te lo debo a ti, se lo debo a Sial, el resto de los libros es evidente que se publican porque salgo en televisión, ¿no? Yo me he dedicado a una época a pintar, hice 3 exposiciones porque salía en televisión. Eran 3 exposiciones de esas de favor, de la Caja de Ahorros de no sé qué, la Diputación de no sé cuántos, o sea, no había ninguna sala de verdad seria que quisiera exponer con buen criterio por otra parte, mis pinturas, porque Dios no me ha llamado por ese camino, ¿no? Pero bueno, el resto ha sido una concatenación de casualidades. Yo creo que el hombre es un artefacto sentimental que no proyecta su vida, que es la vida la que le proyecta a él, y que somos una confluencia de casualidades absurdas que no sabemos cómo podía haber sido si no hubiéramos tomado esas decisiones en ese momento que hemos tomado. Y esto de llegar a ser... O sea, yo quería ser redactor jefe de La Verdad de Murcia, toda la vida, desde que estaba en la escuela de periodismo, y no he llegado nunca ni a ser redactor jefe, bueno, ni jefe de sección en periódicos, no he llegado nunca a ser ni jefe de sección y no he llegado nunca a La Verdad de Murcia. Y lo demás ha venido, pues yo qué sé, como las bicetiples, que las vedettes se cae y se rompe una pierna, ¿quién sabe el papel? Yo, y sale la bicetiple y se pone, pues eso me ha pasado a mí, ¿no? Pero vamos, que no es nada, ni pasaría a la historia, ni pasaría a ningún sitio. Ojalá me recuerden mis bisnietos, sería ya suficiente, me conformaría con eso. No tengo ningún interés en nada de eso. Sin embargo, es una realidad que no te dejan jubilarte, ¿no? Pero es que obra tienen, o sea, yo considero autor a un tipo, pues no sé, como Galdós, bueno, evidentemente Galdós, pero vamos, para hacerlo más fácil, como Reverte, por ejemplo, como Javier Marías, para irnos más cerca. Pero lo mío es una acumulación, no es una obra, es una acumulación de cosas absolutamente dispares que no tienen ningún criterio. Decía Javier Marías el otro día que cada vez que escribía una cosa le parecía una mamarrachada y yo lo asumo perfectamente. Yo cada vez que escribo algo me parece una mamarrachada, ¿no? Lo que pasa es que luego llegáis vosotros y las publicáis, bendito sea Dios. En todo caso, lo que está claro es que tú sabes que la gente no se queda indiferente ante tus artículos, ante tus apariciones, ante tus escritos. ¿Por qué crees tú que tienes ese ascendiente? ¿Por qué crees tú que te creen, que te siguen, que te escuchan? Hombre, suponiendo que sea verdad lo que dices, que es mucho suponer, habrá gente que sí y gente que no, como en todos lados, ¿no? Pero, no sé, yo creo que yo lo que intento es... Yo escribo de mi vida, yo solamente sé hablar de mí mismo y de lo que me rodea. Entonces,
A partir de mi propia vida, me imagino que la gente se identificará en algunos aspectos y en otros no con esa vida. Yo cuando leía a Becker, por ejemplo, a los 16 años, luego lo he leído otra vez, o sea, no es que me diga que Becker es un adolescente, y describía una rima de estas, yo estaba enamoradísimo siempre, ¿no? Y, ¿por qué no lloré yo? ¿Por qué una lágrima? ¿Cómo era aquella rima de Becker? No me acuerdo ahora. ¿Cuál es? Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún por qué aquel día y ella dirá por qué no lloré yo. Bueno, eso como lo había vivido con una señorita con nombres, apellidos y domicilio, decía, coño, qué bien lo dice. Y entonces yo escribo lo que yo siento y si hay alguien que dice, coño, qué bien lo dice, o es verdad lo que dice, pues está muy bien, ¿no? Pero no hay más allá. O sea, yo no tengo secretos, no tengo... ¿Aceptas en todo Además se me caso? entiende todo. Y para un poeta que se le entienda todo es muy difícil, porque ahora para tener un libro de poesía de estos modernos hay que tener un traductor simultáneo de lo que quieren decir. ¿Qué aceptas en todo caso, sobre todo, si partimos de la premisa que tú antes nos has anunciado, el hombre es un artefacto sentimental, que eres un autor sentimental y en cierta manera romántico, ¿no? Sí, no tengo ningún inconveniente. No tienes pudor en reconocerlo. No, ¿por qué voy a tener pudor? Pues soy un artefacto en el sentido, eso lo digo en el libro que está por salir, un artefacto sentimental porque como estoy tomando 6 pastillas al día ya, a estas edades, realmente necesito de ayudas exógenas a la máquina para que el artefacto siga funcionando, ¿no? Y cada vez que va envejeciendo uno va aumentando pastillas y entonces ya te conviertes realmente, para que esto siga moviéndose como los robots, necesitas de un poco de todo. Pero sí, yo, hombre, un romántico, no lo sé. Es que yo no sé muy bien esto de los románticos. No me considero zorrilla, ni me considero, ojalá, ¿no?, Larra o cosas por el estilo. Pero bueno, yo tengo una sentimentalidad que es la que tengo y es lo que hay. Yo no puedo mentir cuando escribo, no sé escribir. He intentado escribir novelas 1000 veces y no he pasado del folio 14. O sea, no sirvo para eso, ¿no? Yo escribo lo que vivo, lo que siento, las cosas cotidianas, las cosas pequeñas, las cosas inmediatas, lo que me rodea, ¿no? Un objeto, una historia, todo tiene una historia, todo tiene un porqué. Entonces intentar llegar a ese porqué de lo pequeño, pues para mí es, no sé, es un placer y una obligación y una guerra, ¿no?, muchas veces. Volveremos al tema literario y poético, si te parece, pero vamos a ser un poquito ortodoxos, solo un poquito. Vamos al título que nos ha convocado hoy, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que había. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que había, Andrés? Mira, cuando en el primer libro que publiqué, bueno, que me publicaron, bueno, ya empezó mal la cosa con las editoriales, porque el primer libro, que es Sincronía en tiempo de vals, que creo que lo has citado, me lo editó un personaje entrañable de Barcelona, que era Carlos de Arce, y era el segundo libro de la colección que pensaba hacer. El primero era de Manolito Río Ruiz y el segundo era el mío, Sincronía en tiempo de vals. Y cuando vi que la colección se llamaba El juglar y la luna, ya me empecé a mosquear un poco, porque no me parecía el mejor título para una colección del siglo XX, ¿no? Pero bien. Bueno, ese libro no se distribuyó, no se llegó a vender y quebró inmediatamente. En cuanto publicó mi libro, quebró y ya está, y no pasó nada, ¿no? Pero ahí escribía un poema, que me estaba acordando, que decía: perdonad los años que no tengo, los versos que no he escrito, que hablé tan bajo. Y ahora tendría que escribir: perdonad todos los años que me sobran, todas las mamarrachadas que he escrito y que siga hablando tan bajo. Y eso es. O sea, que simplemente eso ha cambiado. Sí. ¿Tú crees? Hombre, ha cambiado, pero la vida cambia porque cambian las circunstancias. Es que ya te digo que yo soy fruto... Yo creo que la mayoría de nosotros somos frutos de la causalidad. Es decir, de la casualidad, perdón, no de la causalidad. Es decir, la vida me ha llevado por unos sitios a los que ni pensaba
Y yo jamás pensé trabajar en la radio. Es más, los de la radio jamás pensaron que yo podía trabajar en la radio porque ni vocalizo, ni tengo buena voz y tengo una forma de hablar muy rara. Bueno, tú has dicho que he trabajado en televisión con un aspecto normal, que es una cosa, un eufemismo fantástico, que tenías que haber dicho, siendo tan feo como he podido trabajar en televisión, ¿no? Pero bueno, pero jamás pensé, ya imagínate, trabajar en televisión. O sea, era una cosa verdaderamente inalcanzable. Yo quería ser redactor jefe de La Verdad. Punto. Y luego, pues la vida te lleva a unos sitios disparatados, absurdos, que no te corresponden, tienes que vivir y eso trae una serie de consecuencias y trae otra serie de consecuencias y vives de una forma, reconoces, de repente la gente te conoce por la calle, todo esto no sé, tienes que ser muy consciente de que esto es una pompa de jabón y que no eres tú, que es como decía este ectoplasma electrónico, no me quieren a mí, no quieren vamos, no me quieren, no les intereso yo, les interesa el personaje de la tele, no yo. Yo soy pero bueno, pues esto funciona así y te enrollas con esa vida y la vives, pero nada más. O sea, ¿Y quién ha creado al personaje? ¿Quién? ¿Quién crea el personaje Andrés Aberasturi? Los personajes. Los personajes. Esa es otra historia, que ahora también en el último libro, que es una cosa muy rara, una introspección, esa que ¿cómo se titula el último libro? ¿Eh? ¿El cuál? El último, el que va a salir ahora. Eso no lo sé. Coño, sí. Recuerda que me fuiste infiel y ya publicas con otro. No me acuerdo. Vi luz y entré. Una de las cosas, que es una especie de introspección, de pasarme cuentas a mí mismo. Yo creo que llega una edad en la que yo estoy y en la que estamos muchos, pero vamos, a cada uno la vive como quiera, unas la viven sin pensar, otros la viven pensando, otros la viven frivolamente, otros la viven... y a mí me ha dado por hacer una especie de introspección en muchos sentidos. O sea, Susan Tonjan decía que rememorar... Es que esto de la nostalgia y el rememorar tiene siempre un doble sentido, ¿no? Ahí piensa que es una historia absurda y que no tiene mucho valor y que es inútil y que son ganas de viajar alrededor de uno mismo. Pero Susan Tonjan decía que que se necesitaba mucho valor para rememorar porque era una forma de autocrítica, de contemplar tu propia historia. Y en ese sentido yo he escrito un libro, este sí que es absolutamente impúdico en ese sentido, donde me hago cuentas conmigo mismo. ¿Qué personaje se ha creado Andrés Aberasturi? Es uno de los capítulos, o uno de los días, es una especie de diario lo que he escrito, de 19 meses. De la cantidad de yoes que me habitan y lo que decía Whitman, ¿no? Contengo multitudes, y León Felipe, y Unamuno, y toda esta gente. Yo tengo derecho a vivir un montón de yoes que se contradicen, y yo no puedo tomar partido por uno o por otro. Yo soy yo ahora mismo en esta situación, pero a lo mejor mañana soy otro, porque lo que he dicho ayer o lo que estoy diciendo ahora no me parece que sea lo adecuado. Entonces, yo no sé cuál es mi personaje, yo no sé cuál es el que se ha impuesto. Yo creo que cada uno me ve de una forma, o nos ve a todos nosotros, ¿no? A todos los seres humanos nos ven de una forma concreta. ¿Por qué? Porque se han hecho una idea. Pero realmente, ¿cómo soy yo? Si me quisiera ver de verdad, ¿quién soy yo? El cobarde, el valiente, el intelectual, el tonto, el egoísta, el generoso, el sicario, no, el mercenario tampoco, porque esa es otra que tampoco me sirve. Pero el cobarde, el valiente, yo qué sé quién soy yo. Y esa búsqueda de ese yo y de por qué he llegado a ser, pues es un poco, en ese sentido, lo que encierra el libro. Y un poco en el sentido, yo creo que me ha salido un libro místico un poco, ¿no? Porque es un poco intentar trascender y cuando escribí a Gil de Viedma, luego supimos ya, cuando supí que la vida iba en serio, ¿no? El verso ese. Claro, cuando llegué a los 73 años, ya sé que bueno, en casa no está muy por la labor de que... Pero lo que debía de haber escrito, o lo que hubiera escrito Jaime, si hubiera escrito más tarde ese libro, que la muerte iba en serio, lo supimos más tarde.
Yo estoy empezando a saber que la muerte va en serio. Pero no porque sea un pesimista o un amargado o no sé qué, sino por pura estadística. Es decir, yo he vivido 73 años y estadísticamente me quedan tantos. Podrán alargarse o podrán disminuirse, pero estadísticamente queda muy poquito, ¿no? Y es la hora de volver la vista atrás y decir qué he hecho con la vida, para bien y para mal. O sea, me he equivocado un montón de veces, he acertado alguna vez, he tenido fracasos, he tenido sueños, he tenido frustraciones, he tenido desengaños, he tenido amor, he tenido, no sé si odio, yo creo que no, porque cansa mucho. Pero bueno, he tenido un montón de cosas y habrá que repasar, y unas cosas las he hecho bien y otras cosas las he hecho mal. En el tema de mi hijo, al que tú te referías, pues me planteo si realmente me he convertido yo en el protagonista, si le he robado el protagonismo a mi hijo. Porque he hablado, he escrito 2 libros sobre él. Y me han hecho un montón de entrevistas, he intervenido, ha sido muy mediático toda la historia. Pero he hecho bien, es decir, he hecho bien robando el protagonismo a su dolor y poniéndome yo delante de la cámara. Entonces hay un yo que me condena y me dice, has sido un cabrón porque tú has cogido la mochila del dolor de tu hijo y has salido tú. Y hay otro yo que me dice, has hecho bien porque no tiene voz y tienes que darle voz. Y en esa guerra estamos, ¿no? En esa especie de dialéctica permanente entre los yoes que me habitan y que cada vez van apareciendo más, sorpresivamente. Como ven ustedes, es difícil hablar de su biografía, entre otras cosas porque Andrés, no sé, yo te preguntaría, no sé si eres modesto, sencillo, tímido. ¿Por qué te decantarías de estos 3? Hombre, modesto no soy. No. Yo creo que soy bastante realista. Yo sé que escribo moderadamente bien, que pinto bastante mal, que monto en bicicleta fatal, que... Es decir, yo creo que tengo una cierta conciencia de lo que sé hacer y de lo que no sé hacer, aunque me guste cosas que no sé hacer, pero las hago, aunque sé que no son buenas. Pero no, modesto no creo que sea. Yo creo que sobre todo llega, siempre insistimos en la edad, ¿no? Porque es algo que me preocupa ahora mucho. Uno llega a un momento en que ya no se puede mentir, ya no vale hacer trampas, ¿no? Entonces, ¿qué eres? Pues eres lo que eres, y es que no tiene más trascendencia. En casa soy uno más, aquí soy un señor al que habéis invitado y que es el segundo que abre un ciclo, y entonces esto parece que va a ser, que es muy importante, y hay gente que ha venido a verme, insisto, incomprensiblemente, yo lo agradezco. Y entonces todo esto te debería llenar de una cierta vanidad. Pero entiendo que no puede ser. No sé, es que no sé, no soy modesto, tímido. Sí, un poco tímido sí he sido, ¿no? Pero he sido tímido por feo, yo creo. Entonces he tenido que valerme de las armas para vencer esa timidez. Y yo decía a las chicas, yo comprendo que no te guste, a las quinceañeras, cuando éramos quinceañeros, pero déjame 2 horas hablando contigo y luego decides. Porque la única arma que tenía era el lenguaje, ¿no? Que era lo que me obsesionaba. Bailar no sabía bailar muy bien, pero hablar se me daba bastante bien. Y entonces, bueno, eso, mi lucha con el lenguaje, y sé que sigue existiendo, yo estoy buscando en el último libro, insisto, lo digo muchas veces, esa palabra definitiva. Todos los poemas tienen un verso final que de repente dice, guas, es guas. Y yo no encuentro ese guas, no lo he encontrado nunca. Y quiero encontrar esa palabra definitiva, que a lo mejor no es una palabra ni siquiera que existe, que puede ser un sonido, que puede ser algo nuevo, una sensualidad que tienen las palabras, un tacto, pero no he encontrado esa palabra que es la armonía, que es la paz, que es la definitiva, la explica todo. Por eso sigues escribiendo, ¿no? Por eso decía que seguimos escribiendo, porque la poesía era Rilke, creo. Es un viaje a lo definitivo al que nunca se llega, gracias a Dios, ¿no? Pero no, por eso sigo escribiendo, no, por eso he escrito hasta ahora y ya no vuelvo a escribir, porque ya definitivamente renuncio a encontrar esa palabra. No es verdad lo que vas a decir. Antes, no es verdad. Dije que había escrito el último libro de poesía y fue el último libro de poesía que escribí. Luego lo demás fueron recortes y compilaciones y cosas que hice para Pepa, para Radio Nacional, de la poesía de la vida, textos, pero no eran en el sentido estricto libros. Este último lo empecé a escribir como un diario hace 19 meses
Y fue un diario que escribía sobre la marcha. Un día se escribía, luego estaba un mes sin escribir, luego escribía 5 días seguidos y incomprensiblemente una editorial dijo, ah, pues sí, lo publicamos. Me vas a disculpar, pero la continuación de Un blanco deslumbramiento no es poesía. El siguiente libro, Un blanco deslumbramiento, que escribiste, no es poesía. ¿Cómo explicarte el mundo gris? Sí. Yo no lo considero poesía. Y, hombre, yo tengo un lenguaje que es poético, salvo Dios y yo, que era un libro de humor. En todo caso, también aceptarás que los textos de Vi, Luz y Entré y de Poesía de la vida es prosa poética. Estamos hablando de que las lindes entre los géneros Es una son difusas. Thermomix, yo creo. ¿Perdón? Es una Thermomix. Es una Thermomix, pero sobre todo el último. En ¿no? la que también hay... Claro, poesía, porque uno tiene, a estas alturas, después de haber querido ser umbral, no sé quién, no sé cuánto, pues al final termina siendo un poco Andrés Averasturi, ¿no? Y uno tiene su estilo que no puede renunciar. Pero sí, tengo una cierta tendencia a la lírica, eso es evidente. O sea, yo no puedo escribir con 10 cañones por banda, viento en popa a la deriva, no me sale, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con tu permiso, vamos a leer otro párrafo, ¿no? Aunque no te doy permiso, lo vas a decir. No voy a leer las 19 páginas de prólogo, no te preocupes. Quien pretenda acercarse a la biografía de Andrés Averasturi no lo tendrá fácil, pues a pesar de la amplísima trayectoria profesional que ha desarrollado, cuajada de éxitos clamorosos y de notables fracasos, pero esto de los gestos que les decía antes, ¿no? No son demasiadas las entradas que encontramos en Internet. Por tanto, Andrés no se ha ocupado demasiado de su imagen mediática, quizá porque tenía claro que llegaba a quienes en verdad deseaba que le conociesen. Rastreando en su ficha de Wikipedia encontrábamos, no sé si la has borrado ya, un célebre dicho con el que nuestro autor define su vida. Soy como la Armada Española, que ha logrado las más hermosas frases y las más grandes derrotas. Posiblemente por ello encarna a la perfección el ideal bohemio, romántico y justiciero, tan de moda a comienzos del siglo pasado, del anterior, ¿no? Que ironiza cuanto le acontece y fustiga a diestro y siniestro a quienes se distraen de su cometido principal y abdican de sus responsabilidades como líderes sociales, políticos, religiosos y se lanzan en brazos de la autocomplacencia, la corruptela y el hedonismo. Sigue siendo el látigo de muchos. Yo no he sido el látigo en mi vida de nadie. Yo he sido lo más pacífico como periodista que hay, y es más, en algunas ocasiones, sobre todo en la época de columnista y todo esto, a veces me he planteado muy seriamente, yo creo que todos los periodistas nos lo hemos planteado alguna vez, si realmente hemos sido justos en ese momento al escribir algo muy fuerte. Yo tengo clavado en la memoria, hubo un suicidio, una chica se suicidó en el colegio de Crowley, y estaba yo en Telecinco haciendo comentarios de sociedad no, de corazón, de este tipo, ¿no? Y entonces escribí una cosa muy, muy dura contra la profesora que la había impulsado y todo lo demás. Y sigo pensando si hice bien o hice fatal, pero no puedo ni pedirle perdón ni arrepentirme, sí, pero tampoco es que recuerdo muy bien, pero sé que siempre he vivido con esa duda, ¿no? Y yo creo que todos hemos vivido con esa duda. Y lo de la Armada yo creo que lo he copiado de alguien, porque eso no debe ser mío, porque es demasiado bonito para ser verdad. Pero eso es otra de las cosas que tengo, y es que si tú lees, la gente está que sabe, o sea, das un recital y con 400 personas, ¿no? Y escribes 400, lees 400 versos, y de repente uno dice, eso es de Miguel Hernández, coño, pero he escrito 400 versos que no son de Miguel Hernández, no me digas el que he escrito que es de Miguel Hernández, no me acuses aquí públicamente, pero sí, yo me apropio de versos y además no tengo ningún pudor, o sea, cuando sé que es el autor, cuando sé quién es el autor lo pongo, pero cuando no sé quién es el autor no lo pongo, porque a mí me parecería un honor que alguien escribiera un verso mío sin citarme, me parecería que sería lo más importante, no sería un plagio, sería realmente un honor, ¿no? De que alguien con una frase mía hubiera llegado, pero seguramente en ese sentido sí plagio mucho. Pero, ¿qué me habías preguntado?
Simplemente que si seguías fustigando mucho, pero... No, no fustigo nada, no escribo nada, ya me he separado del periodismo totalmente, solamente lo que hago en Radio Nacional con Pepa. Y ahí, joder, el fustigamiento mayor lo tenemos en El Gallinero, que es una sección de los lunes, casi nunca llega porque siempre vamos muy mal de tiempo, pero que mandamos El Gallinero a, pues yo qué sé, a las cosas más variopintas del mundo, ¿no? Pero es un fustigue absolutamente inocente y cariñoso casi, ¿no? Ah, si recuerdas esto, que creo que es tuyo. Uf, no me Primero hagas fue la recordar. conjura de los necios. Ya ni eso. Ahora vivimos bajo el síndrome gris de los mediocres aprendices capaces de cualquier cosa para ocupar un lugar que en otro tiempo más fecundo nunca hubieran tenido. Los mediocres se presentan en varias modalidades, pero dos son las especies más peligrosas. Los que vienen del máster, tontos en 4 idiomas, y ni miran, y el que va de colegui, ese que dice todo el rato hostias, joder, cojones, aunque no venga a cuento porque carece de mejores argumentos. ¿Cuáles son los que ahora nos gobiernan? ¿Cuáles son los que ahora imperan, Andrés? Pues eso era una cosa muy directa y muy concreta contra un compañero que fue jefe de informativos en un momento y que me llamó, me dijo que había perdido la confianza en mí y que dejara de presentar el informativo, y yo le dije que menos mal porque yo nunca había tenido confianza en él, y, o sea que no podía perder nada, y fue absolutamente, radicalmente injusto. Entonces fue radicalmente injusto, me engañó y fíjate que 40 años después, yo creo, o 30 años después, en Twitter este chico anunció que se retiraba del periodismo y no sé qué y no sé cuánto, y le puse: te deseo lo mejor a pesar de todo. No eres rencoroso. Y me contestó: viniendo de ti te lo agradezco especialmente. Con lo cual estoy en paz conmigo y con el llamado El Asesino en varias editoriales, en varias emisoras y en alguno que otro sitio. No voy a decir el nombre, lógicamente. Eso es un acto de justicia poética, entonces, ¿no? No, eso es un cabreo. El artículo era un cabreo y lo otro era lo que haces a los 70 años, decir: mira, me alegro y que te vaya bien y aquí paz y después gloria. Pero sí me molesto. Bueno. Y a las críticas me han traído siempre sin cuidado. Ha habido dos que me han molestado. Una, la de este. No, este no era una crítica, era un despido, porque has dicho en todos los sitios que he trabajado. Bueno, no he querido... No, estaban prácticamente todos, pero es que claro, el problema es que de todos me han ido echando. Al final, ya cuando estaba completamente en la cuneta, me recogió Pepa Fernández y me dio un poco de cobijo. Pero ha habido veranos en que yo no sabía en qué iba a trabajar, y con los hijos pequeños, el colegio, la hipoteca y todo el rollo este, ¿no? Y ha habido, ¿qué hago este mes? Y bueno, siempre salía un alma de Dios que me contrataba para algo. Pero ha habido dos críticas que sí me molestaron. Sobre todo una de una chica en El Mundo que hacía crítica de televisión, que decía que me aprovechaba cuando presentaba 48 horas, que cuidado con las presentadoras que trabajaban conmigo, porque siempre le daba la parte más tonta, más fea, más oscura y para lucirme yo. Y me dolió mucho, ¿no? Primero por lo que tenía de falso feminismo o exceso de machismo, y segundo porque era evidentemente falso. Con María Escario, no me acuerdo quiénes eran más, lo hacíamos a medias todo. O sea, ella escogía sus temas, yo cogía los míos, el que quería. Y ella escribía sus entradillas, yo escribía la mía. Hombre, luego las miraba porque yo era el responsable del tema, pero nunca le cambié ni una sola coma, ¿no? Y en ese sentido me pareció de muy mal rollo, me pareció muy feo. Sobre todo, no sé, porque me pareció tan injusto y tan mal, pero bueno. Sigamos hablando de La crítica ya no existe y yo sí. De la profesión, si te parece. Podríamos decir que Andrés ha desarrollado su profesión en todos los medios: periódicos, revistas, radios, televisiones, blogs, ediciones digitales, etc. Quizá por ello, en uno de los talleres de comunicación que programamos juntos en los colegios mayores de Madrid, hace ya unos cuantos años, vaticinó el fin del periodismo tradicional impreso, apostando firmemente por las nuevas tecnologías.
que iban a provocar una auténtica revolución mediática y traerían nuevos aires de libertad al acartonado periodismo decimonónico, tan renuente a cambios que implicasen una falta de control del medio y de su influencia sobre las masas. Ahí acertaste plenamente, querido amigo. Bueno, plenamente no. Lo que pasa es que, y seguramente me expliqué mal, yo lo que estaba claro es que los periódicos no tenían nada que hacer, primero con la radio, segundo con la tele, cuando ya se inventaron los satélites y se podía conectar en directo en un pispás, y tercero con Internet, evidentemente con las nuevas tecnologías. Yo defendía que los periódicos tendrían que cambiar, que no podían decir el Papa está muy grave cuando sabías ya a las 5 de la mañana que el Papa había muerto. No podían salir con esa edición, entonces tendrían que cambiar, se han convertido en digitales. Aquí tenemos defensores de... Yo soy un defensor de la prensa escrita, me encanta, o sea, yo sí me considero, cuando me preguntan qué te gusta más, no es que me guste más, es que me gusta la prensa escrita por todo, por el olor, por la sensualidad, por las léxicon 80, por romanticismo, por nostalgia, porque ser columnista me parece que era lo máximo a lo que podía aspirar, aparte de redactor jefe de La Verdad. Y bueno, soy un defensor, pero es evidente que de hecho pues todas han cambiado. Yo creo que lo hicieron mal porque empezaron regalando los contenidos, con lo cual la gente se acostumbró a tener la información gratis, que es un disparate. La información cuesta dinero y la buena información cuesta mucho dinero, pero realmente ahora, bueno, no tienes más que darte una vuelta por Madrid y ver los kioscos que quedan de prensa, ¿no? Bueno, por Madrid, pero si te vas a Guadalajara, que es donde estoy cercano yo, es que ya no quedan dos, queda una tabacalera que vende periódicos que se tienen que imprimir, distribuir, o sea, es que llegue un periódico todos los días a todos los puntos de venta es una especie de milagro salvaje, es una operación increíble, es como el anuncio de Xiaomi aquí, que están 800 horas para hacer un minuto, y es un esfuerzo y un gasto, y ahora mismo, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Y es evidente que sí, que, hombre, no es que hayan perdido la batalla, han quedado como lo que han quedado, pero yo creo que tenderán mucho más, no sé si Grigelmo estará de acuerdo conmigo, hacia el análisis, hacia la reflexión, hacia la editorial, hacia el pensamiento más reposado, más intelectual, entre comillas, que la pura información, espectáculo horrible que da la televisión, que me parece espantosa en los informativos. Y la radio sí se salvará porque la radio tiene un enganche especial, no porque esté trabajando en la radio, porque creo que la radio es otra historia, no es egoísta. El periódico lo tienes que leer, la tele la tienes que escuchar, la radio está sonando siempre. Y cuando quieras estás haciendo un cocido a la madrileña y estás oyendo la radio, ¿no? Luego te vas y vuelve la radio, no ha parado, dice, oye, ¿por qué te vas de la cocina? No te dice nada, no te echa en cara nada. Puedes continuar oyendo la radio. Sí, en todo caso representan esa dicotomía, ¿no?, entre la imagen y la palabra, ¿no? La televisión es imagen, aunque haya palabra, pero impera la imagen. Claro. Y en la radio pues es la palabra, ¿no?, la que nos acompaña y no nos impide seguir desarrollando nuestros quehaceres. La radio está ahí siempre y mientras haya coches, porque... ¿Y no crees que lo que va a permanecer va a ser una fusión de géneros? ¿No crees que efectivamente lo que el día de mañana, quizá ya actualmente lo que se está imponiendo, especialmente a través de Internet, es esa interacción? Hombre, esto se está haciendo por streaming, ¿no? Efectivamente. Que no sé muy bien lo que es, porque nunca logro conseguir el streaming. Yo soy muy negado para las nuevas tecnologías, lo reconozco. No paso de Twitter y el Facebook ya no lo entiendo, porque hablan del muro y me da mucho miedo, no tengo nada de eso. El muro me suena todo el rato a Berlín, pero lo del streaming debe ser cosa interesante. Y yo creo que sí, y es lo que están intentando hacer los periódicos. Los periódicos antes, cuando empezaron en Internet, venían las noticias, eran los periódicos realmente impresos y ahora tienen todos vídeos, pueden acompañar, son de pago, lo cual fideliza mucho más, o por lo menos necesita del interés del espectador o del oyente o del lector, que son las tres cosas, lo que ocurre con los periódicos en la web, ¿no? en Internet. Yo creo que es mucho más, sí, sería una información más completa, ¿no? A mí me hace gracia que siga el teletexto en televisión, porque me parece la cosa más anacrónica del mundo. O sea, ¿quién pone el teletexto? He conocido a una persona este verano, decía, no, yo pongo el teletexto. Digo,
voy a comunicarlo a Televisión Española porque hay que hacerle un homenaje. El último que ve teletexto en el mundo, es que nadie ve el teletexto. Pero bueno, que es el teletexto, es lo más antiguo que te puedes imaginar y lo más decrépito, es completamente cutre, ¿no? Frente a todo lo que ves ahora delante de una pantalla, delante de un teléfono. Somos el Homo videns, que decía ¿cómo se llama? Sartori, ¿no? Hemos pasado de ser el Homo sapiens al Homo videns, pero videns y que oye y que lee y que es un mix. Sí, yo creo que sí, que en ese sentido. Luego me da pánico decir estas cosas porque está Alex ahí, una teórica. Andrés, esta actividad implica que tenemos que dar el salto, ¿no? Que tenemos que superar esta barrera que supone el estar en el estrado y dar palabra a los presentes. ¿Te parece bien? ¿Podemos abrir un coloquio con las personas que están aquí? Sí, ¿O claro. tienes enemigos? ¿Tienes amigos? ¿O no? ¿Enemigos? Sí. Tenía uno, pero murió. Y estoy fatal, necesito otro rápidamente, porque si no tengo un enemigo no... No, ahora tengo dos. ¿Sí? Sí. Pero... Y además, curiosamente, uno de ellos me acusa de algo que yo me he acusado antes en el libro de que dice que me he aprovechado de Chris, de mi hijo, para seguir estando en los medios y tal, cosa que es una bobada porque estaba en los medios bastante antes de Chris, ¿no? Sin embargo, lo que posibilitó este libro es visibilizar Claro. la discapacidad. Ese es uno de mis yoes, el que me disculpa de mi protagonismo, ya te lo he dicho antes. No. No, pero enemigos yo creo que tengo, claro, pero no piensas que el que era el enemigo murió. Bien, pues espero que no haya más entre los presentes, pero en todo caso tenemos el placer de abrir el coloquio. Si alguien quiere preguntar, quiere intervenir, tenemos el placer de cederles la palabra. Si no, seguiremos preguntándole a Andrés y ahora pasaremos de nuevo al tema poético, si te parece. O nos vamos ¿Alguien a quiere cenar. intervenir? Bueno, pues debes imponer mucho respeto, Andrés, ¿eh? Es complicado. Yo antes me bajaba a la primera fila, me hacía una pregunta a mí mismo, volvía a subir y me contestaba, porque la primera pregunta, y además me preguntaba lo que quería, ¿no? Que era lo bueno. Pero ya no tengo estas tonterías de llamar la atención. Vamos a hablar, efectivamente, sincronía en tiempo de vals. Si alguien quiere No, de preguntar, por sincronía favor, no hables, pues por favor. nos lo indica y le cedemos la palabra. Como antes ha recordado Marcos y como tú también has dicho, el primer título que alcanzó a ver la luz, que publicaste o que te publicaron, como tú dices, fue Sincronía en tiempo de vals, ¿no? Estos textos fueron escritos entre 1965 y 1966. Lo que quiere decir es que llevas muchos años escribiendo, Andrés. Nada, y empecé a escribir al principio un par de libros, luego dejé de escribir muchísimo tiempo y hasta que no llegó el tuyo, el del blanco deslumbramiento, no volví a escribir. Tú mismo definiste esos poemas, los poemas de ese libro, como versos muy jóvenes, aunque pretendían ser innovadores y rupturistas. Lo cierto es que en estos versos ya asomaban rasgos de tu poesía posterior que perviven incluso en los últimos trabajos que conocemos, ¿no? Has citado antes 3 versos que a mí me encantan, ¿no? Y que, si me permite, vamos a repetir. Perdonad los años que no tengo, los versos que no he escrito, que hable tan bajo. Eso siempre nos ha ocasionado un problema de comunicación, a ti y a mí, porque, como sabes, yo soy... Y a Pepa también le aconsejé, a los técnicos de la radio y a todos. Es un desastre. Es un poquito duro oído, y la verdad es que cuando estás tete a tete, cuando estás pues con temas... Hay que ponerse a tu derecha o a tu izquierda. Tiendes a bajar aún más, ¿no? Sí. Y no modulas, además. Pero bien, aquí tenemos... Coño, pues me estás poniendo bueno. Aquí, o sea, bajo, no modulo... No... Aquí tenemos otra muestra de aquella poesía de innegable lirismo, porque, como bien reconoces, yo creo que eres un poeta romántico y lírico. Tengo el alma de humo repartida en recuerdos y el pecho dolorido de tanta corazonada inútil. Estas son cosas que uno escribe a los 16 años, que las oye ahora y las oye con ternura, pero con una cierta, hombre, ya no vergüenza, porque ya a estas edades asumes toda tu vida, como te he dicho antes, ¿no? Pero nosotros en el Grupo 70, que nació en el seno de la Escuela Oficial de Periodismo, formamos un grupo de poesía,
Oye, que llegamos a dar uno en Alforjas para la poesía en el Teatro Lara, que estaba Gerardo Diego. Sí, un acto memorable. Y a uno de los poetas dijo, a la mierda Violante y su soneto. Y entonces don Gerardo dio un respingo así un poco en su palco, pero bueno, es que queríamos ir de malditos. Yo llevaba unos pelos muy largos, parece mentira, ¿eh? Unos pelos muy largos, en vez de llevar estas virguerías que se llevan ahora, era un cordel de esparto y tal, y queríamos pues ser muy sociales, muy modernos, muy avanzados, muy indignados, eran versos de quinceañeros, de adolescentes, ¿no? Y llegamos a hacer recitales que había que pasar todavía por la censura, y nos tachaban algunos versos que no nos dejaban, uno de Paca Aguirre con Félix Grande, que no me acuerdo lo que decía, ¿no? Mientras Félix hacía el amor con Paca, ¿no? Algo así. Eso me lo tacharon, me dijeron que no se podía decir y cosas por el estilo, pero fue divertido. Me hubiera gustado conservar eso, los tachones de la censura, porque ahora resultan curiosos, ¿no? Pero nunca he tenido sensación de guardar cosas, nunca. Decía ayer Darío Villanueva que la censura oficialmente ha desaparecido, pero que ahora existe lo que se denomina la corrección política, lo políticamente correcto, es eso. y que es una censura incluso más rígida, es una censura más cruel que la de antaño. ¿Qué opinas? Que sí. Vamos, no sé si más cruel o no, todas las censuras son crueles para mí, todas, las que no te dejan hablar y las que te obligan a hablar de una manera. Pero la otra me parece muy triste y muy dramática, la censura del franquismo. Y esta me parece muy ridícula, fundamentalmente ridícula, porque no tiene ningún sentido. Joder, es que lo del todes y todas y todos, o sea, me preocupa mucho que los ministros del gobierno o gente de la política que está dirigiendo este país asuma eso. Me preocupa que haya que explicar las matemáticas desde una perspectiva de género, como dice la Lomonce esta, como se llame, la nueva ley, dice las matemáticas desde una perspectiva de género. Pero luego quitan la regla de 3, que para mí es el dios de las matemáticas. O sea, con la regla de 3 se soluciona todo. La hipotenusa es lo de menos y los catetos abundan. Pero la regla de 3 sirve absolutamente para todo. Yo jamás he tenido que hacer el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, no me acuerdo cómo se llamaba aquello. Pero la regla de 3, para los descuentos, por ejemplo, el 80% de descuento, a ver cuánto es. Si tienen esto, 80 es x igual a partido por tal, pum, tan, la primera. Para todo sirve la regla de 3. Y entonces que ahora quieran explicar las matemáticas desde un punto de vista, no me acuerdo cómo era la palabra, de género, no sé qué, que quiten la filosofía. Que yo creo que la filosofía, yo cuando estudié filosofía, y cito muchas veces, que yo entiendo que no soy la antítesis de un filósofo, soy un filósofo de andar por casa. Yo leí mucho y leía a destiempo, que yo creo que es como hay que leer. Entonces me quedé en la superficie de todo lo que leí, pero luego ya intenté entenderlo y algunas cosas las entendí y otras no. Yo no puedo leer a Kant y decir, sí, Kant, sí. Sí, tienes razón, ¿no? Pero bueno, me he quedado con cosas de cada uno y asumido, y las he aprovechado, y las he degenerado, y las he interpretado desde un punto de vista, si quieres, infantil, pero que me han servido. Bueno, quitar todo eso y a cambio de lo que se está haciendo, de esta especie de política inclusiva, me parece, inclusiva en lo del género, me parece, es que es ridículo. Directamente ridículo, o sea, no tengo otra palabra. Y además inútil, porque no se va a imponer, o sea, no se puede imponer. Porque el lenguaje no se impone desde la política, desde un Consejo de Ministros o desde un grupo parlamentario. La política, el lenguaje se hace, vive y ya está. Y nadie va a decir todes nunca. Creo yo, confío. Y el día que digan todes, por obligación todos digan todes, ese día ya me retiro del mundo. Definitivamente. Definitivamente, porque ya el siglo XXI ha acabado conmigo. Bueno, al fin y al cabo te queda todavía el baluarte o la trinchera, ¿no?
la opinión, de la escritura o de la palabra, ¿no? Supongo No, que... a lo que me daba Pepa, nada más. Ya no me queda más baluarte. Yo estoy ahí con mis gallinas en mi casa. Luego le preguntamos a Pepa si le parece qué tal te portas en el programa. Pero ahora me gustaría dejar un poquito la política y vamos a retomar los sentimientos, las emociones, ya que te has confesado un sentimental, ya que yo te he tildado de romántico, ya que antes nos has confesado también que al menos con un par de horas tú te atreves a enamorar a cualquiera. Yo he dicho en varias ocasiones... Me atrevía. Cuando era adolescente no había, no joder, no No, fastidio. pero tú ya sabes que yo en varias ocasiones he dicho que eres un seductor, ¿no? Tú te ríes, pero en el fondo... No, Yo no sé si es porque despiertas el instinto maternal de las mujeres o porque a través de la palabra llegas a remover sentimientos muy te voy a decir íntimos. la verdad, te lo voy a confesar. Me pongo 2 gotas de nenuco siempre antes de ir con una... Y ¿Dónde? eso, quieras que no, detrás de la colonia normal de hombre de esta, 2 gotas de nenuco hacen milagros. ¿Dónde? No, detrás de las orejas, que es donde detrás de se las lo ponen las señoras, que debe ser muy importante. No, yo, fuera broma, Háblanos. me gusta mucho, necesito, no es que me guste, es que necesito seducir. Ahora, ¿necesito seducir a quién? Esa es la pregunta. No a una mujer, necesariamente. Necesito seducir a un niño. O sea, que un niño que patalea, un crío de estos pequeños que se cabrea con todo el que le coge y de repente le cojo yo y no patalea, sino que le hago gracia, eso me parece lo más grande del mundo. Me parece mucho más importante que conquistar allí en fondo en su momento. O sea, que eres balsámico, eres terapéutico. No lo sé, pero me gusta seducir a los niños, a los gatos, a las mujeres de mis amigos, a los perros, a las gallinas es difícil seducirlas, pero me gusta la seducción porque me parece que es una forma de entregarse es una magia, ¿no? Y me gusta eso. Y seguramente vuelvo otra vez a decir lo que te dije antes. Seguramente lo he desarrollado o he intentado desarrollarlo más por lo feo que era, ¿no? Porque era el que no ponía los discos porque tampoco sabía poner los discos en el dual, pero bueno, tampoco me comía muchas roscas y si no me dejaban hablar y seducir. Pero en general me gusta la seducción de todo, la seducción en general, no sé, el sentirme entendido y entender al prójimo, ¿no? A la gente que amo, a la gente que no me trae sin cuidado. Y apareció en tu vida una mujer muy especial que permanece contigo. Lupe. Hombre, muy especial para mí, para los demás era una mujer normal, ¿no? Sí, no, hombre, fue una normal y especial porque le tocó vivir una experiencia, nos tocó vivir una experiencia dura y salió adelante y es algo que yo dije 2 estupideces en su momento, que nunca me suicidaría y que nunca me divorciaría, que si ella se quería divorciar, por supuesto, se divorciara, pero que por respeto y por todo lo que luchó y por todo lo que sufrió, jamás sería yo el que la abandonara, ¿no? El que me fuera. Ella se podía ir. Y que nunca me suicidaría porque que a mí me parece fantástico lo del suicidarse, soy muy amigo de la eutanasia, pero que no lo haría por respeto a su lucha y a nuestro hijo, ¿no? Yo no podía dejar abandonado aquello. ¿Cuándo os conocisteis? Yo qué sé. Se sabe. ¿En qué menesteres estabas tú? Ah, en el periódico. Ya trabajaba también en Pueblo y yo también. Era un poco ridículo, porque estaba yo haciendo la mil y estaba impresentable. En vez de un 3/4 tenía un 5/6, que me llegaba por los pies y el gorro me venía grande. Era una de las cosas, de las imágenes. Bueno, hacíamos instrucción en el cuartel aquel y pasaba un general que era amiguete. Decía, pero bueno, Pancho Villa, ¿quieres retirarte de ahí? O sea, era muy... No sé la pobre cómo se enamoró, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, el caso es que cayó y le ponía el letrero, digo, estoy libre. Y entonces, poco a poco... Pero, ¿sabes? El primer día me dormí. ¿Pero cuánto te costó? Hasta ahí bien, pero el primer día que ya quedamos para salir, muy mal. Sí. Porque yo estaba haciendo la mili, estaba en la pensión Mari Gran Confort, viajeros y estables, comida trasera y trato familiar. Y habíamos quedado a las 6, por ejemplo, me eché una siesta y me quedé frito. Y me desperté a las 8, en la primera cita. Qué barbaridad.
y hubo que luchar mucho para ser perdonado. Nada, las historias de las familias son entrañables, ¿no? Siempre. Y terminamos siempre en Chris, de una forma u otra, pues los hijos marcan nuestras vidas y Chris, de alguna forma, pues es una persona muy especial también, que ha condicionado, yo creo que de manera muy positiva, vuestras vidas, ¿verdad, Andrés? ¿No? No, me niega lo de positiva. Ha condicionado nuestra vida, ¿no? Ponerle calificativo a esa condición me parece injusto, porque es un hecho sobrevenido, que ni él ha querido nacer así, ni nosotros hemos querido que naciera así, que ha sufrido y que nos ha hecho sufrir y que hemos compartido su dolor, pero no... Y eso no es bueno. O sea, yo que hubiera querido compartir la angustia de que dijera que llegaba a la 1 de la mañana y llegara a las 5, eso sí que hubiera sido mucho mejor. Ahí sí que hubiera sufrido. Pero no creo que... No me parece una bendición del cielo el tener un hijo con parálisis cerebral. Me parece radicalmente injusto y me ha creado muchos problemas, incluso intelectuales, ¿no? Sobre el mal, cómo las religiones afrontan todo esto. Ahora estoy muy teólogo, muy místico últimamente. Y es muy decepcionante, no solamente lo de Chris, el mundo es decepcionante, ¿no? Yo tengo un cierto desencanto hay una película en Roma, Ciudad Abierta, que no les gusta la mitad, dice, me ha desencantado Roma. Y yo digo, a mí me ha desencantado el mundo, no, yo creo que he desencantado al mundo, ¿no? Estoy un poco pasota ya de todo esto y lo de Chris es algo que permanece y que... ¿Has aprendido algo de Chris? ¿Cuánto os ha enseñado? No, digo, yo no quiero aprender nada de esto. ¿Cómo voy a aprender algo que cueste, que cause dolor a un hijo mío, ¿no? ¿Cómo voy a aprenderlo? Que no me pueda comunicar con él, que no pueda establecer un diálogo, que no sepa si tiene frío, si tiene calor. Es que ya lo he dicho tantas veces. ¿Cuántas veces habrá tenido sed y yo no lo sabía, ¿no? Cuando el otro gritaba, papá, agua, y le llevabas el vaso de agua. ¿Cuántas veces podía haber gritado? No. Bendecir esto y sublimarlo me parece una inmoralidad. O sea, me parece una inmoralidad que haya niños inocentes que nazcan con estos problemas, y me parece niños que, aunque no nazcan, estén en el mundo, sean inocentes y se mueran por una falta de vacuna que vale 1 euro, ¿no? Me parece todo, en ese sentido es el desencanto mío con el mundo, con la vida, con todo esto. Me parece que este es un mundo injusto y un mundo implacable. No me gusta. ¿Cuántos años tiene ahora? Chris, el 10 de enero cumplió 42. 22. ¿Hubieses preferido que no hubiese nacido? Esa es la gran pregunta. No que no hubiese nacido. De hecho, 2 veces tuvimos la oportunidad de... Hay frases típicas, ¿no? De decir, mira, está muy mal, tenía una septicemia y tal. ¿Lo dejamos tranquilo o hacemos? Lo dejamos tranquilo, ya sabes lo que es, ¿no? Yo creí que no tenía el derecho a opinar, que lo tenía la madre, evidentemente, y se lo pregunté. Estaba la madre con su hermano, con Andrés. Dijo, me ha dicho esto la doctora, ¿qué quieres hacer? Y entonces dijo que no, que seguir adelante a por todas, sabiendo que nunca se iba a curar, porque el problema es ese. Pero no quiero centrar el tema de Chris, porque ya lo he hablado muchas veces y ya me da vergüenza volver a decirlo, ¿no? Pero cuando tú vas a por todas y dice, y se va, y va a cambiar, entonces si ganamos esta batalla, te va a hablar, va a seguir igual. O sea, lo único que no va a pasar, no va a cambiar nada en su vida ni en las vuestras. Yo no sé qué hubiera dicho si hubiera sido yo solo el que tenía que decir. Creo que sí sé lo que hubiera dicho. Y es que le dejaran tranquilo. Lo creo. Ahora,
tiene que llegar ese momento y decidir para saber si es verdad lo que hubiera dicho, ¿no? Pero, por supuesto, me parecía que la responsabilidad y el derecho a decidir era el de su madre, ya que él no podía decidir por él, ¿no? Y su madre siguió adelante y siguió adelante. Y nos pasó 2 veces ya. Ahora una pregunta frívola. Sí, Porque sí. ahora vamos después. No, simplemente para terminar con esto, realmente la Fundación Nido fue una iniciativa particular, privada, de un grupo de padres, porque las administraciones son sensibles al problema de la discapacidad, respaldan de verdad a las familias, a los padres. Son muy sensibles en los despachos y absolutamente insensibles en los pagarés y en los presupuestos. Yo les cuento, pobre, pata, no sé qué, esto hay que ayudar, es absolutamente injusto. Llevamos 35 años diciendo que es absolutamente injusto lo que subvencionan, lo que gastan, lo que tal, y nada, pero luego no se traduce en ninguna preocupación, en el acuerdo marco, en nada de lo que se hace. Bueno, es una lucha permanente, es un déficit permanente, pero bueno, llevamos 40 años así, o sea que tampoco, por 10 más que me queden, tampoco... 10 más. 10 más. Hombre, en el mejor de los casos. Estadísticamente ya sabes, que yo me hago la cuenta estadística, ¿por qué te obsesionas con la muerte? Si es que no es que me obsesiones, que está ahí. Joder, es que llevo 73 años vivido, que no son poco, por mucho que... Joder, en el pueblo dice, pues es que hay uno, el abuelo, no sé qué, tiene 90 años y tiene la cabeza... Ya, joder, pero lo normal no es tener 90 años y tener la cabeza lúcida, lo normal es lo otro. Es cierto que tienes unas cuantas gallinas, que tienes un huertecito, que te has convertido... No, las gallinas ya las hemos abandonado, nos regalaron 2 en el programa de Pepa y 2 muy bonitas además, eran, no sé cómo eran, carioqueñas o esto, no sé, tenía un nombre muy bonito. Flor de almendro, fíjate que un nombre para la gallina, Flor de almendro. Y eran muy, muy bonitas y las tengo ahí tuteladas por un vecino que tiene más gallinas porque yo vivía solo. Me han entrado 2 veces una zorra o no sé qué, una zorra. Y me las ha matado a todas las que había y además esto de levantarte a las 8, bueno, a las 8 no, a las 10 o a las 11 de la mañana, ir al gallinero y ver cadáveres por todos lados, realmente no es una forma de empezar el día. O sea, he decidido ya que ya no tengo más gallinas o no tengo más zorras. Y la huerta tampoco. La huerta tampoco. Sí, la huerta, pero eso no es cosa mía. Si plantó unos tomates, la pobre criatura esta, Lupe, mi mujer, y me dijo, quita las malas hierbas y no sé qué, y quité todos los tomates, porque era una cosa... recién plantados, porque es que un tomate recién plantado pequeñito es lo más... impresentable que hay. O sea, es la mala hierba, dice, ¿cuál es la mala hierba? Dice, esa. Y lo está pidiendo el propio tomate, la mata del tomate está diciendo, yo soy mala hierba, lo que pasa que no es tomate. Pero yo quito todas las malas, mira, todas, te lo he dejado limpio. Dice, joder, y tan limpio. Pero bueno. Pepa, si nos permites, en asalto nos gustaría que nos cuentes por qué. Que se va a ir esta gente, que estarán deseando irse. ¿Por qué, te sacaste? ¿Dónde dijiste que estabas? ¿Dónde estabas? ¿Arrumbado? ¿Dónde? Que decías que estabas aparcado y que te rescató Pepa. ¿Dónde estabas? ¿En qué situación estabas? Y en el arcén completamente de la vida, sí. A mí me gustaría que nos hablases, si te parece, cómo es Andrés y por qué. Joder. Está en el programa. ¿Le dejamos el micro, por favor? Pero no mientas, di la verdad, para bien y para mal. Sabes manejar un micro, ¿no? Voy a ver si hay suerte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué voy a contar de Andrés Averasturi que no se sepa ya? Le encanta dormir hasta las 11:30 de la mañana. Es vago, pero a matar. No, es broma. Es broma. A ver, es que a mí, Andrés, como a todo el mundo que está aquí, me cautivó desde... Vamos, yo era muy jovencita, le escuchaba y cuando tuve la oportunidad de trabajar en Radio Nacional y de hacerme con su colaboración,
pues fue maravilloso poder trabajar con una persona a la que admiraba tanto. También hay que decir que hubo un momento en que un ERE nos separó. El ERE de Radio Televisión Española, con el que salió Andrés y estuvo unos años fuera. Yo me acuerdo de ese programa porque lloré mucho, toda España me oyó llorar y le dije, Andrés, yo voy a esperarte hasta que tú puedas volver. Y eso fue lo que pasó, Andrés se jubiló y entonces pudo volver a la radio y ahí estaba yo esperándole. O sea que seguramente, aparte de Lupe, soy una de las mujeres que más te ha esperado, Andrés, más años te ha estado esperando. Y estoy muy feliz, a pesar de que no quiere hacerme poesía de la vida, que es lo que me piden los escuchantes, no quiere hacer todas las cosas que yo le pido, pero me da igual. Adoro a Verasturi, le quiero y creo que vamos, que no hay dos Averasturis. Gracias a Dios. No, pero que no hay recambio. Cuando él dice, pero es que ya soy, no, yo ya no quiero, ya quiero dejarlo, digo, es que a Veras solo hay uno. Yo le llamo a Veras, en fin, a Veras solo hay uno y nunca habrá otra persona igual que a Veras. Habrá, pues otras personas, pero como a Verasturi no. Bueno, aquí está José Ramón Pardo, que también puede decir algo de Soy ti. mi referente, Pardo, que es más mayor que yo todavía y está hecho un crío. A ver, yo quería comentar una cosa, no quería meterme en estas profundidades, pero han explicado las muchas facetas que tienes y todas las haces bien, pero se han saltado una. Vale. No has hablado de ti como compositor de fados y cantante de tangos. No, eso tienes que explicarlo. No. Y yo me callo. No, a mí yo sentí mucha envidia de Manuel Vázquez Montalbán, porque le hizo unas letras muy bonitas a María Dolores Pradera, creo, ¿no? La de los 20 años o algo por el estilo. Y siempre me hizo ilusión hacer una letra de canción. Me parecía que era un desafío bonito y tal. Y tuve ocasión de hacerlo con Mónica Molina, el pequeño fado, y funcionó muy bien, y además se cobra de derechos de autor mucho más que por escribir poesía. Pero bueno, fue mi única incursión y los tangos los amo con toda mi alma. Me sigo viendo la película de tango, me la sigo poniendo la de Saura y cada vez que les veo bailar. Incluso me apunté, imagínate cómo soy yo, a una academia para aprender a bailar el tango con Lupe. Y nada, no hubo forma porque yo quería improvisar y por lo visto no se debe. Pero yo quería bailar como sentía. Pero no, tiene 7 pasos, a esta está, izquierda, derecha. Y yo me organizaba unos líos, la patada. Luego me pegaba en mis partes porque tenías que dar la patada esa para adentro, lo cual es peligrosísimo, ponerte en situaciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Y llegamos a hacer la caminada que llaman, que son 7 pasos y tal, pero a partir de ahí ya no seguí. Pero me gusta mucho cantar los tangos. Creo que hay tangos absolutamente carancanfunfa, ese que te cuesta a ti. Ay, es que es raro que no lo haya... los de la radio. Es un personaje del choclo. El choclo tuvo 3 versiones. Una primera que no funciona nada, otra segunda que hablaba del choclo, de la mazorca, otra segunda que tampoco funcionó y la tercera de Discépolo, que fue la que se ha hecho famosa, que se llama el choclo, pero no habla para nada del choclo, y que termina diciendo carancanfunfa, joder, ya no te retengo más que líquidos, como dice Alex. Se hizo al mar con tu bandera y en un pernó mezcló a París con Puelcasina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Y a mí Carancanfunfa me pareció un personaje fantástico. Luego el hijo de Discépolo dijo que se lo había inventado, que no existía, que le venía bien para la rima y todo esto, ¿no? Para el ritmo. Pero sí, ¿no? Los tangos, mi padre cantaba muy bien tangos, muy bien tangos. Mi padre cantaba tangos y sorcicos y ahí aprendí mucho. Y había en España, Pardo, tú lo sabes, había una gran afición, había muchos programas dedicados al tango, Su Majestad el Tango y cosas de estas. Pero esto ya son cosas de abuelos que no conviene recordar, pero en la radio había una cierta afición, Carlos Acuña, que triunfó mucho aquí en España, ¿no? Y los tangos realmente, si los oyes, aparte de toda
los tópicos de la madrecita ciega y el hijo paralítico y la otra sifilítica y no sé qué, tienen letras verdaderamente precisas. Eran poetas, es como los fados, ¿no? Eran poetas, igual que la copla de aquí, con las cosas que se han escrito, y son realmente unas letras muy bonitas y un ritmo que me entusiasma, sí. Nunca pasé de la caminada. Incluso en alguna ocasión yo le escuché cantar un tango, compañía, por cierto, recuerdas, de nuestro añorado y querido Luis Eduardo Aute, fue en ámbito cultural del Corte Inglés. Con Aute, ¿no? Con Aute. Ahí los dos. Sí. Están destruyendo la casa de Aute. Está destruida ya. Es una pena. La han destruido. Ya está demolida. O sea, Belintonia la hemos salvado de milagro y por ahora, hombre, tampoco se trata de hacer comparaciones, pero hombre, a lo mejor tiene un cierto respeto por la gente que ha llegado una época. Jorge Juan 171 era también una casa Por muy eso. especial. Lo han destruido ya. Sí, queda el solar, o sea, no queda nada. Bueno, es la vida. Bueno, querido Andrés, como quien no quiere, han transcurrido casi 1 hora y media desde que comenzamos este acto. Sí, por favor, Marco. Es que quiero hacer una pregunta que me imagino que intrigará a todos. ¿Por qué la verdad de Murcia? O sea, Pues porque yo me fui, después de acabar Preu, no hablo de COU, hablo de Preu, yo creo que llevaba ya muchísimo tiempo estudiando. Me pareció que era un disparate haberme pasado la vida estudiando, 17 años ahí, ¿no? Eso que no había guarderías entonces, que si no hubiera llevado más todavía. Y entonces decidí tomarme un año sabático. Y me fui a Información de Alicante porque acababa de leer Los pianos mecánicos, Los organillos, no sé si la película era Los pianos mecánicos o era la novela, El organillo. Y que ocurrió en la Costa Brava en un invierno y todo lo demás. Entonces, como para la Costa Brava no tenía posibles, pues me fui a San Juan, que era mucho más cercano y más fácil, San Juan de Alicante, a vivir un invierno en un sitio que estaba vacío, que era fantasmal prácticamente, ¿no? Y bueno, me quedé sin dinero, claro, a los 2 minutos. Hice cosas pintorescas, daba clases de inglés sin saber de inglés y cosas de esas, ¿no? A cambio de comida. Que dice que está ahí. Bueno, Pepa la que te va a organizar ahora. La que te va a organizar la Pepa. Perdón, pero yo no he hecho nada, no sé qué ha pasado. Que está ahí, I'm here, te ha dicho. Tú sabrás quién está y dónde está. Y eso ya no vamos a empezar a indagar. Pero si es que estoy solo, llegan los de Amazon que han tomado mi casa ya como suya y llaman al timbre y vuelven a llamar. Entonces, cuando no llamas y no abres, marcan el teléfono para que bajes a abrirles. Pero, en fin, esa es otra historia. Bueno, estaba en Alicante y entonces hubo un concurso de cuentos de Navidad que siempre ganaba el mismo cura. Un cura que ya estaba abonado a ganar el cuento de Navidad, ya se daba por hecho que lo daban. Y ese año la COPE, creo, me imagino que sería la COPE, pues lo convocó, a mí me pareció que podía presentarme, escribí un cuento y el jurado era de periodistas, lo gané y me hizo una entrevista la primera persona que me ayudó en el periodismo, que se llamaba Pirula Arderius, ya está jubiladísima, y bueno, me preguntó qué pretendía ser. Digo, pues yo periodista, pero estoy en año sabático y tal. Dice, pues vente por el periódico y si quieres y lo ves y te presento al director y a partir de ahí pues ya me quedé de meritorio, que se llamaba entonces, sin cobrar un duro. La hoja del lunes a veces me pagaba algo y ahí empecé. Entonces el gran periódico enemigo de Información era La Verdad de Murcia. Y entonces Informaciones al final terminó vendiéndose y todo lo demás, pero quedaba La Verdad de Murcia como emblema. Y además mi familia política es murciana y a mí me parecía que ser redactor jefe de La Verdad de Murcia era lo más. Pero mucho más que ser director, es mucho más bonito ser redactor jefe que ser director en un periódico. El redactor jefe de verdad sabe periodismo. El director se va de copas y de reuniones con ministros y cosas de esas, pero un redactor jefe está ahí a los pies todos los días, los titulares, la sexta, la rotativa, el cierre, es lo más... es quien hace el periódico.
Claro, es quien hace el periódico, ¿no? Y yo he hecho muchísimo tiempo. Yo me metí en periodismo porque creía que sabía escribir y me he pasado la mitad de mi vida en el periódico en talleres. Y enamorado de los talleres, ¿eh? Enamorado de cómo de las ramas, de la linotipia, de la rotativa, de todo eso. Me parecía tan hermoso todo aquello, pero que bueno, todo tuvo su tiempo. Andrés, el tiempo se agota. Vamos terminando. Bueno, se ha agotado hace ya bastante tiempo. ¿Para qué? Pero Ahí me hay gustaría- un señor que quiere preguntar algo. Sí, venga. Simplemente felicitaros. Pepa, soy amigo de Enrique Vivas. Nos conocemos ¡Hombre! del doctor Enrique Vivas, pero bastante amigo. He tenido la suerte de cenar también con Ramón Pardo, que está aquí, y he tenido la suerte, creo que nos conocemos, y entonces he echado mucho de menos a dos personajes, ¿verdad, Pepa?, que son Antonio Fraguas Forges y al queridísimo José María Íñigo. Y eso es lo único que quería decir. Recordaros en este momento porque no pensaba ni intervenir, pero os he visto a todos juntos aquí. Me he acordado de que he tenido la suerte de conoceros a todos. Y nada más. Pues es absolutamente justo y necesario y yo creo que todos, y yo personalmente, pero todos te agradecemos ese recuerdo. Es un recuerdo que hemos vivido intensamente, la gente del programa, y que a título personal yo he vivido y me ha llevado a recapacitar. Escribí algo de que una vez que se nos están quedando vacías las hornacinas de los que tanto adoramos, ¿no? Y yo he hecho un vistazo a mis altares y me falta Íñigo, falta Forges, cada vez van faltando más gente y lo peor es que las hornacinas van teniendo mi tamaño, ¿no? Y entonces eso ya me mosquea un poco, pero realmente cuando yo conocía, igual que con Pardo, ¿no? Porque a Pardo todo el mundo le habla de la música, pero Pardo ha sido un periodista fundamental en prensa, ¿no? Pero cuando le conocí a Íñigo de verdad y le traté, y me parecía ver a Dios, o sea, me parecía, joder, este es Íñigo, el de directísimo y no sé qué, y no sé cuántos, personajes que yo veía. Este es un problema de esta profesión, un problema y una bendición, ¿no? Porque de repente conoces a la gente que para ti admiras muchísimo y o las admiras más o se te caen. Las dos cosas, ¿no? Y hay para un lado y para otro. Pero realmente de la reunión, yo recuerdo las reuniones con Pardo, con Íñigo, y hay una foto de los tres en un salón enorme, porque esperábamos a que Pepa nos llamara para entrar en algún momento determinado, sobre todo no es un día cualquiera, ¿no? Y estábamos todos un poco atentos y tal, por si acaso. Y estábamos los tres en un salón enorme, uno en una silla, otro en la otra esquina y otro en otra esquina, sin decirnos ni pío. Y Íñigo era un personaje que decía, Íñigo, ¿me puedes llevar tú a Madrid? Dice, si no hablas, sí. Y era así, ¿no? Y Pardo, sin embargo, es todo lo contrario. Pardo empieza a hablar y es la wikipardo que le llamamos, ¿no? Porque lo sabe de todo. Y todos ahí bajo el manto protector de la cría esta, llamada Fernández, que nos ha ido rescatando a todos los matusalenes, a todos los abuelos, y que ya es hora de que vayas pensando en recambios porque la cosa no parece entre el coronavirus y, bueno, Pardo no porque va a cumplir 200 o 300 años cuando quiera, ¿no? Pero los demás ya estamos un poco, bueno, estamos muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Dime. Me ha dicho Pepa Bueno, que si renuevas para el año que viene, deja de ponerse en chafine en el programa. bueno, yo os invito a que cuando vais a casa pongáis Sensafine por Gino Paoli. La escucháis una vez, puede ser que os diga, pues mira, está bien. Escucharla 20 veces seguida y termináis odiando a Gino Paoli, al Sensafine, y ese soy el que yo hace el sacrificio de oír Sensafine a todos los días, varias veces, bueno, todos los días no, una vez al día, una vez por semana, pero toda entera, Sensafine, estoy de Sensafine.
Es cursi como ella sola. La versión de Gino Paoli, insisto, es moñas que te cagas, pero bueno. Contra gustos no hay nada escrito. A mí me gusta Cohen y a los demás pues no les gusta Cohen. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es como es. Andrés, Oye, tenemos que habéis terminar. aguantado mucho, qué grandes sois. Tenemos que terminar y yo creo que la mejor manera, si te parece, con el permiso del secretario del casino, es que nos leas apenas unos versos, ¿no? Los que tú quieras. ¿Que haga qué? Piensa en qué libro y qué versos. Si no, yo te digo lo que me gustaría, pero te dejo elegir. Que yo leyera ahora. Sí. Bueno, pues entonces ya te lo facilitamos. Como tienes más cerca a Marcos, si te parece, te vas a la página 71 de Un blanco deslumbramiento, que son versos de despedida, de alguna forma, o de hasta luego, o hasta siempre, que es lo que yo quiero decirte. Y sobre todo, quiero decirte gracias. Gracias por haber estado ahí a lo largo de 20 y tantos años. Gracias por todo lo que me has enseñado. No, gracias a ti también, hijo. por lo que hemos aprendido juntos. Y gracias por estar aquí y especialmente muchas gracias por haberte puesto la corbata. Es la segunda vez que Y además te me he pones hecho el corbata nudo por mí, muy yo bien. casi- Pero la he ensayado 4 veces porque me salía la parte pequeñita muy larga porque ya no me acordaba de las distancias. Pero si Así. recuerdas, ya es la segunda vez que te has puesto corbata en esta casa. Hace Sí, 5 sí. años, Sí, sí. cuando La cumplimos... entrega de los premios. Cuando la editorial cumplió 20 años y hicimos la cena de gala de las letras españolas, te pusiste corbata, estaba muy elegante. No, si tengo buena Y percha. hoy lo has hecho por segunda vez, yo te lo agradezco. Bueno, os voy a leer esto que es el final. Pero, porque vamos a terminar con esas palabras y va a cerrar luego el secretario. Yo quiero despedirme de todos, agradecerle su presencia. Volveremos, pero hemos querido empezar este año, que esperamos sea un año positivo, venturoso, un año saludable, pues con una persona muy, muy querida para nosotros. Y sobre todo porque en este año nuestro proyecto familiar y editorial cumple 25 años. Y verdad. la persona que nos ayudó a apuntalar ese proyecto y que permaneciésemos, en cierta manera, ha sido Andrés Aberasturi. Por eso le quiero dar las gracias a él, por estar ahí, a todos ustedes, por acompañarnos. Esperamos que puedan venir en próximas convocatorias de este ciclo. Y gracias por estar aquí, señor secretario, representando a la Junta Directiva. Querido amigo Marco, gracias por la presentación. Y me callo para que sea la voz de Andrés y los versos de Andrés los que clausuren Estos son unos- esta entrevista. Bueno, este es el final del libro de Un blanco deslumbramiento, donde ya mi hijo está dormido, Cris está dormido, y el final del libro dice: todo ha pasado ya. Duerme ahora, hijo mío, duerme, mi niño, duerme, que mañana pondremos soles nuevos en el día. Nos espera la vida. La vida, qué palabra. La vida tan dura a veces, la vida que a veces duele tanto que solo tu risa abierta, ese canto, endulza esta agonía amarga que es vivir. Duerme ahora, mi niño, duerme, porque tú eres la paz, porque tú eres la paz. Duerme, gorrión inmóvil, duerme, ángel mío, porque tú eres mi paz. Ya. Estaba haciendo rombos. Sí, no, era Cuidado, no te subas, que me bajo yo. ¿Cómo te llamas? Yo estuve, ¿tú cuántas veces en la